un momento para escuchar, esperando que Cristo nos hable al corazón por medio de su palabra. Ningún predicador hace justicia a ese papel. Yo no hago justicia a ese papel, pero Dios es un buen padre, como hemos cantado. Y como buen padre, alzamos nuestras expectativas pidiendo que Él nos hable, que la palabra de Cristo nos llegue hondo al corazón. Vamos a orar. Señor, pedimos que así sea en esta mañana, que tu palabra nos llegue con poder transformador, porque eso es lo que nuestra alma anhela, ser formados, parecernos a Cristo. En su nombre pedimos, amén. Seguramente todos habéis estado alguna vez en un lugar de mucho bullicio, por ejemplo, en la terminal de un aeropuerto, y se hacen muchos anuncios por el sistema de megafonía, ¿no? Sobre vuelos, cuestiones, pero por el bullicio ni te entran ni te salen. Cuán diferente es, por ejemplo, en el caso de una madre que pierde de vista a su hijo de 5 años y escucha que los padres de Pablo González acudan a la puerta de embarque número 5B. Cuán diferente es. El bullicio, la información, que esa palabra de esperanza. Y de alguna manera, con este ejemplo, pretendo ilustrar la diferencia entre consumir información y tener conocimiento de Cristo. No es lo mismo. El cristiano, en la física del reino de Dios, no es transformado por consumir información. No es transformado ni siquiera por leer libros excelentes, escuchar homilías. Somos transformados por la experiencia de conocer a Cristo. De escuchar, acude. De Cristo, acude a la puerta número 4B. Y eso es lo que vengo a presentaros en esta mañana. Somos transformados no por consumir información, sino por experimentar, conocer a Cristo. Vamos a enfocarnos primordialmente en la epístola hoy. En esta epístola, Pablo en el verso 1 del capítulo 3 inicia una oración y luego se distrae. Se deja distraer por la gloria de los planes de Dios y luego retoma su oración aquí en el 14, que es la lectura que hemos hecho esta mañana. Y lo que publica en su carta es la oración desde su corazón pastoral para los lectores en Éfeso. Y eso es lo que vamos a ver, porque esa misma petición de Pablo se aplica a la Iglesia de Cristo a lo largo de los tiempos. Y debería ser el deseo de Cristo para nosotros. ¿En qué consiste? Es una petición por poder. Por poder. Es una petición por amor. Recibido y extendido. Y es una petición por plenitud de vida. Poder. Voy a volver a leer algunos de los versículos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en poder por el Espíritu Santo. Una de las cosas, de los rasgos distintivos de cuando Jesús enseñaba, que le ayudaba a los oyentes a distinguir las enseñanzas de Jesús de los demás rabinos, es que Jesús enseñaba con poder. Mientras ellos se citaban mutuamente, fulano de tal dijo,
Jesús habló, pero yo os digo. Y se quedaron atónitos porque les hablaba con poder. Y para nosotros, sus discípulos, conocer a Cristo significa recibir poder en el ser interior a través del Espíritu, que es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte. Ese mismo Espíritu opera en ti, opera en mí, para recibir poder, para vivir en novedad de vida. Esto no es religiosidad, no es formalismo religioso, es el empoderamiento del hombre interior para poner en práctica todo aquello que Jesús nos enseñó. Es decir, el poder actuar según lo que la circunstancia y el momento requiera en consonancia con aquello que Jesús nos enseñó. Es decir, que todo lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte realmente pretendía que tú y yo lo pusiéramos en práctica por este Espíritu que actúa en nosotros, resucitándonos, dándonos poder. No es un poder mundano, no es un poder de poder manipular a mi prójimo, es un poder interior que nos capacita para vivir según las enseñanzas del buen Maestro Jesús. Probablemente yo, con la ayuda de Internet, podría seleccionar todas las notas de una obra de Bach, con mucho tiempo y con la ayuda de Internet. Pero lo que jamás podría hacer es tocarlas cuando toca, según el tempo de la pieza musical. Lo que Jesús pretende es que en el momento que toca, tú y yo actuemos según su manifiesto, según aquello que nos enseñó. Eso es llegar a ser un discípulo de Jesús. No es un poder egoísta, sino que la vida interior de Jesús se convierta en tu vida interior, a fin de que dejes atrás la ira, a fin de que dejes atrás la avaricia, a fin de que dejes atrás la lujuria, porque has descubierto algo mucho mejor, algo mucho más placentero. Y lo anterior ya no sirve, porque te encandila una nueva vida. Poder. En segundo lugar, amor. Dice, para que habite Cristo en vosotros por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor. Ahora, el amor se define de una forma muy ambigua. El amor lo es todo. En inglés decimos amo la pizza. ¿No? Por ejemplo, I love pizza. Que es a fin de cuentas el amor, es un sentimiento. Me caso porque te amo, me divorcio de ti porque te amo. Por ejemplo, no sé, ¿qué es a fin de cuentas el amor? Vamos a dejar que el maestro Santo Tomás de Aquino nos defina cuál es el amor. ¿El amor qué es? Es querer el bien del otro en tanto que otro. Es decir, no porque lo merezca, no por algo, autointeresado, sino simplemente porque tú eres mi prójimo, yo te amo, es decir, yo busco tu verdadero bien, porque eres mi prójimo, nada más. Permitidme contaros la historia del momento más humillante de mi vida. Estaba saliendo de una gasolinera aquí en Sabadell y tenía unos amigos en el coche, Luis y Bernardita, que conocéis algunos, que fueron mi salvación, por lo que ahora os voy a explicar. Salí de una gasolinera y yo creo que salí muy despacito por prudencia y venía un coche a toda pastilla. Entonces, ese coche, pues, el conductor pues empezó a pitar, a insultarme.
Y luego llegamos los dos al siguiente semáforo. Yo bajé, parece mentira, pero es auténtico. Esto fue así. Yo bajé la ventana para disculparme porque para reconocer que había salido un poco despacio, ¿no? Pues en eso, con una puntería increíble, él que estaba con la novia bajó su ventana y él estaba al volante, me escupió y me dio aquí en el ojo. No me nació el amor, sino la furia. Y además era un pequeñajo. Y yo soy ex policía, entrenado con, bueno, autodefensa y todo eso. No me nació el amor en aquel momento, pero estaban Luis y Bernardita en el coche. Entonces dije, voy a quedar muy mal. Sí. Y no, luego el chico dijo, o sea, apártate y vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a bajar del coche y arreglar esto. Entonces, yo no me detuve, seguí con mi camino. Luis dijo, no, has hecho lo correcto. Digo, no lo sé. Pero aquello me carcoma hasta la fecha. A veces cuando lo pienso, cuando me voy algún día a Sabadell, digo, como me encuentre con el pequeñajo. ¿Qué se supone que un discípulo debe hacer en semejante circunstancia? Dice Jesús, el Maestro, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. ¿A dónde vamos a acudir para tener este tipo de amor contraintuitivo, contracultural? ¿Dónde se consigue? Porque a mí no me nació, ni me nace hasta la fecha. Cuando pienso en aquel pequeñajo, todavía no me nace. ¿Dónde iremos? Volvamos a la lectura del Evangelio. Dice, anuncia Jesús, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Esta palabra en griego es onomatopéyica, es decir, que los mismos fonemas que componen la palabra comunican cuál es la acción. Es emptuo, emptuo. Cristo fue emptuo cuando fue juzgado por nosotros. Cuando llegamos a comprender cuán profundo, largo, alto y ancho es el amor de Cristo, tan profundo que dio por sus vidas, por aquellos que le escupieron, le crucificaron, es transformador, es transformador. Capacita para dar un tipo de amor que no nos nace. Quizás no al momento, pero aunque sea después, conocer el amor de Cristo es transformador. Una amiga mía, con su marido, estuvieron dando un paseo por la playa, cerca de Málaga, y observaron que la playa estaba totalmente vacía, menos 4 hombres, seguramente escandinavos, que estaban tomando el sol en pelotas, ¿no? Y ellos estaban pues cogidos de la mano, dando un paseo por el paseo marítimo, y de repente pues te encuentras con eso, un lugar donde no correspondía. Pero para el colmo, uno de ellos se levantó y así en tono así burlesco, se puso a caminar él, sin vestirse, por el paseo marítimo y ellos estaban cogidos de la mano y se metió justo por en medio. Pues el marido acabó un poco como yo aquel día en Sabadell, con una furia.
Pero Rosemary le dijo, escucha Jack, ese hombre seguramente no tiene nadie en el mundo que rece por él, que ore por él. ¿Qué te parece si lo hacemos tú y yo ahora? Y se ablandó el corazón del marido y oraron por él. Esto es el amor de Cristo. Es transformador. No te deja igual. Poder, amor, plenitud. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Los psicólogos hablan del vacío existencial del ser humano. Unirse a Cristo es llenarse de toda la plenitud de aquel que tiene la plenitud de la deidad que habita en él. Por la fe nos unimos a aquel que nos llena de toda la plenitud. San Irineo dijo que la gloria de Dios, lo que más le agrada a Dios, lo que más le trae felicidad al corazón es la plenitud del ser humano, el hombre plenamente vivo, plenitud de vida. ¿Dónde conseguiremos esta plenitud? Pues conociendo a Cristo, poniéndonos en su yugo fácil, uniéndonos a su vida. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar a experimentar esta plenitud de vida? Bueno, con las prácticas hay que tener cuidado, porque los que más dominaban las prácticas espirituales en la época de Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Buscaron la muerte de Jesús, el Hijo del Redentor del mundo. La práctica espiritual en sí no te transforma para bien, porque si practicas lo que sea, venir a la iglesia, escuchar sermones, dar limosna a los pobres, pero si lo haces para crear un currículum espiritual para con Dios, acabarás con una espiritualidad farisaica. No, las prácticas espirituales per se no te transforman para bien, pero si salen de un corazón que anhela conocer a Cristo, sí, pueden ayudar. Voy a mencionar tan solo una práctica que la iglesia en tiempos recientes ha rescatado un poco del desván, del olvido, que es el lectio divina. Lectio divina, la lectura divina, consiste en lo siguiente: leer la palabra, pero no así de un tirón, así mucho, o sea, mucho contenido, sino quizás un pasaje corto. Meditarlo, como Eric dijo esta mañana, repetir la lectura hasta que nos cale hondo. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 5:37, algo muy sencillo, un dicho muy conocido por todos. Dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque lo que es más que esto, del mal procede. ¿Por qué me siento tentado a que mi no sea sí y mi sí sea no? ¿Por qué me siento tentado a tergiversar la verdad, aquello que respondo? Porque soy egoísta, porque soy perezoso. Cuesta más decir la verdad que una mentira. Porque si dices la verdad, estás pensando cómo se lo tomará. A veces por pereza convertimos nuestro sí en no y nuestro no en sí. ¿Por qué tergiversamos la verdad? Porque usamos y manipulamos a las personas para nuestros propios fines egoístas. Entonces, el leer un pasaje tan sencillo y conocido como este nos permite descubrir lo lejos que estamos de acatarla y acoger la palabra de Cristo.
Lo que hacemos es acudir a Él, que es el buen maestro, y pedir que nos enseñe otra manera de vivir. El ser humano no es transformado por consumir información. El ser humano no es transformado por leer la Biblia todos los años, ni siquiera todos los meses. El ser humano en la física del reino de Dios es transformado por la experiencia de conocer a Cristo. ¿No es esto lo que anhela tu alma? Ser transformado. ¿No es esto lo que anhelas en lo más profundo de tu ser? Llegar a ser como Él. Tener esa libertad con la que Jesús se desenvolvía en su vida, en cada situación. Ese debe de ser el anhelo del discípulo. Por último, quisiera añadir que no hay ningún problema en la iglesia en Occidente que el discipulado en el conocimiento de Cristo no pueda remediar. Las iglesias nos rascamos la cabeza y pensamos, ¿qué está fallando? ¿Es la música? ¿Es la liturgia? ¿Es el tipo de predicación? Bueno, todo se puede evaluar, por supuesto, pero yo estoy convencido que el remedio para una iglesia menguante en Occidente es la experiencia transformadora de simplemente conocer a Cristo, porque no deja a nadie indiferente. Amén.